Y aquí estamos nuevamente en 26 News y estamos con Marcelo García, el conductor de 26 Historia. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Santi? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer justamente un poquito de historia hoy con respecto a las iglesias evangélicas en América. Marcelo. Así es. Tratar de entender un poco este fenómeno que es cada vez más creciente. Lo vemos hoy en día en redes sociales, en los medios de comunicación, y es como el final, aunque no ha terminado, del camino del trabajo de las iglesias evangélicas, pero nosotros vamos a retroceder mucho tiempo atrás en el tiempo y vamos a tratar de entender cómo se establecieron puntualmente, en este caso, en América y luego en América Latina. ¿Y cuándo, ¿Sí? no? ¿Cuándo arrancan las iglesias evangélicas en América? Mira, el dominio de la cuestión religiosa o de la fe en América se extendió a manos de los colonizadores primeros, ¿no? Europeos del siglo XVI, se extendió prácticamente hasta mitad del siglo XIX, cuando empieza una nueva oleada de inmigración hacia América, sobre todo en las zonas del Caribe, de Surinam, con inmigrantes que eran justamente evangélicos de iglesias protestantes no tradicionales europeas, provenientes de Alemania, neerlandeses, franceses, ingleses. Ellos comenzaron a establecerse y a penetrar en las diferentes sociedades, sobre todo en las de clase más baja, ¿no? En los lugares más humildes. Pero ya desde el siglo XIX. Siglo XIX, principios del siglo XX, es donde estalla este fenómeno, también acompañado por un gran movimiento evangélico en los Estados Unidos, también, vale decirlo, ¿no? Todo ese paquete de iglesias evangélicas comenzó luego a expandirse hacia el resto de América, y también, hago una salvedad acá, a mediados del siglo XX, fueron también una herramienta fundamental para los Estados Unidos en materia ideológica, ¿no? Esto después también lo vamos a ver un poco acá en el informe, cómo la cuestión ideológica tuvo mucho que ver y tiene en la actualidad mucho que ver con este fenómeno. Bien, bueno, acá tenemos la portada del informe. Poder mediático, político y económico. Vamos a ver por qué. Eso resume prácticamente el título y lo explicamos en el informe. Lo vemos. ¿Cómo no? La expansión del evangelismo en América es una historia que combina religión, política, cultura y transformación social. Si bien el cristianismo llegó al continente americano con los colonizadores europeos en el siglo XVI, el evangelismo, es decir, las iglesias protestantes de corte no tradicional, comenzó a hacerse fuerte mucho más tarde, a partir del siglo XIX. Esta expansión estuvo impulsada por factores internos de Estados Unidos, el auge de los movimientos misioneros y el contexto de cambios sociales en América Latina. El evangelismo nace como una corriente dentro del protestantismo con raíces en la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI en Alemania. Más adelante, durante el siglo XVIII, en el contexto del Gran Despertar en Inglaterra y Estados Unidos, surgieron movimientos religiosos renovadores que ponían énfasis en la conversión personal, la lectura directa de la Biblia y el activismo social. Surgieron nuevas iglesias como las bautistas, metodistas, presbiterianas y más tarde las pentecostales, todas con una visión centrada en la salvación personal y una relación directa con Dios sin intermediación de jerarquías religiosas como la del catolicismo. Aunque algunos protestantes llegaron al continente durante la época colonial, como colonos ingleses, holandeses o alemanes en regiones como el Caribe o Surinam, la verdadera instalación del evangelismo en América se da entre los siglos XIX y XX. A partir de la independencia de los países latinoamericanos, comenzaron a abrirse espacios políticos y sociales que permitieron la llegada de misiones protestantes. La desarticulación del monopolio católico en la vida pública generó oportunidades para nuevas expresiones religiosas. Uno de los principales impulsores fue Estados Unidos, país con una fuerte tradición evangélica y donde muchas iglesias crearon sociedades misioneras con el fin de llevar el evangelio a otras naciones. Estas misiones llegaron a América Latina acompañadas de médicos, maestros, imprentas y sobre todo Biblias traducidas al español y al portugués. Las sociedades bíblicas, como la Sociedad Americana de la Biblia, jugaron un rol central. Durante el siglo XIX,
misioneros protestantes comenzaron a establecerse en distintos países de América Latina, especialmente en ciudades como Buenos Aires, Valparaíso, Río de Janeiro y Ciudad de México. En esta primera etapa muchas veces eran vistos con recelo por las autoridades y la Iglesia Católica. Algunos incluso fueron perseguidos o expulsados. Sin embargo, a medida que las repúblicas latinoamericanas iban afirmando sus constituciones liberales, se fueron abriendo mayores espacios a la libertad religiosa. Esto permitió que las iglesias evangélicas se establecieran legalmente, fundaran escuelas, iglesias y seminarios. El siglo XX marcó un punto de inflexión. A partir de 1906, con el famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, liderado por William Seymour, nació el movimiento pentecostal, que se caracterizaba por prácticas como la sanación divina, el don de lenguas y un estilo emocional de culto. Este tipo de religiosidad conectó rápidamente con sectores populares de América Latina. En pocos años, el pentecostalismo se expandió rápidamente por Brasil, México, Chile, Argentina y Centroamérica. Muchas veces lo hacía de manera informal, con predicadores laicos, cultos en casas y sin necesidad de estructuras institucionales rígidas. Esta flexibilidad permitió que el evangelismo penetrara barrios humildes, zonas rurales y pueblos olvidados por el Estado o la Iglesia Católica. El éxito de los evangélicos en América se debió a varios factores. Adaptabilidad cultural. A diferencia del catolicismo, adaptaban sus cultos al lenguaje, música y prácticas locales. Las iglesias evangélicas permitían mayor participación de la comunidad, incluyendo mujeres y jóvenes. Trabajo social. Muchas iglesias ofrecían apoyo espiritual, económico y educativo en lugares donde el Estado estaba ausente. Se instalaron con comedores, escuelas bíblicas, centros de rehabilitación y hospitales. Medios de comunicación. Desde tempranamente, los evangélicos utilizaron la radio, la televisión y más tarde Internet para difundir su mensaje. En Brasil, Argentina o México, predicadores como Billy Graham o Gille Ávila ganaron enorme audiencia. Crisis de las instituciones tradicionales. En épocas de dictaduras, pobreza o corrupción, muchos sectores populares encontraron en el evangelismo un espacio de refugio, contención y transformación personal. Otro punto a destacar es la relación entre algunas iglesias evangélicas en Estados Unidos y la CIA, que fue objeto de debate desde la Guerra Fría. Durante este periodo, la CIA identificó a ciertas organizaciones religiosas como aliadas estratégicas en la lucha contra el comunismo, especialmente en América Latina y Asia. Misioneros evangélicos fueron utilizados como informantes o canales de influencia. Aunque no hubo una alianza formal, algunos líderes evangélicos compartían los intereses anticomunistas de la agencia. En países como Guatemala, Brasil o Chile, las redes evangélicas colaboraron indirectamente con operaciones de desestabilización. Esta relación generó tensiones éticas dentro del cristianismo. Críticos sostuvieron que la fe fue instrumentalizada con fines políticos. La CIA lo negó o lo minimizó. Hasta hoy, muchos documentos siguen clasificados. En la actualidad, los evangélicos, en especial los pentecostales y neopentecostales, son una fuerza religiosa, social y política en América Latina. En países como Brasil, Guatemala, Honduras o República Dominicana tienen una enorme influencia electoral. En Argentina, Chile y México siguen creciendo tanto en grandes ciudades como en provincias del interior. Las iglesias evangélicas ya no son vistas como una minoría exótica, sino como una expresión consolidada de fe que convive y en algunos casos compite con el catolicismo. Algunas se agrupan en alianzas nacionales o continentales, otras siguen actuando de forma independiente. Por su influencia religiosa, mediática y política, estos son los 5 pastores evangélicos más famosos de América. Billy Graham, activo entre los años 40 y el momento de su muerte en 2018. Fue el evangelista más influyente del siglo XX. Predicó en más de 180 países ante millones de personas. Asesoró a varios presidentes de Estados Unidos, desde Dwight Eisenhower hasta George Bush hijo. Fundó la Asociación Evangelista Billy Graham, con enorme presencia en radio y televisión. Su estilo era sobrio, bíblico y orientado a la conversión personal. Jimmy Swaggart, otro destacado pastor estadounidense que comenzó en los años 70, falleció el 1 de julio de 2025, pero aún su influencia sigue vigente. Muy popular en los años 80,
gracias a su programa televisivo transmitido en toda América. Evangélico pentecostal y predicador carismático, fue el fundador de los ministerios Jimmy Swaggart y del canal Sun Life Broadcasting Network. A pesar de escándalos personales, siguió siendo una figura prominente. Gille Ávila, de Puerto Rico, muy activo desde la década de los años 60 y el momento de su muerte en 2013, fundó La Cadena del Milagro, una red cristiana televisiva que alcanzó a toda América Latina. Ex deportista convertido al evangelismo tras una experiencia espiritual, se hizo famoso por sus prédicas apocalípticas, con su estilo apasionado y con énfasis en la santidad. Fue uno de los predicadores más influyentes del mundo hispano. Cash Luna, de Guatemala, comenzó en los años 90 y aún sigue activo. Es el pastor principal de la Casa de Dios, una mega iglesia evangélica en la ciudad de Guatemala. Muy popular en Centroamérica y el mundo hispano por sus conferencias y gran presencia en redes. Combina hábilmente el mensaje evangélico con elementos de prosperidad y motivación. También es una figura polémica por su estilo de vida lujoso y sus vínculos con la política. Silas Malafaia, activo en Brasil desde los años 80, es el pastor de la iglesia Asamblea de Dios Victoria en Cristo y uno de los líderes evangélicos más influyentes de su país. Se muestra muy activo en política como defensor del conservadurismo social, opositor a la ideología de género y aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Tiene una fuerte presencia en televisión y en los medios digitales. En síntesis, el evangelismo en América pasó de ser una corriente marginal impulsada por misioneros extranjeros a convertirse en uno de los principales movimientos religiosos del continente, con fuerte arraigo popular, presencia territorial y creciente impacto político. Ahí estaba entonces la historia de las iglesias evangélicas en América, iglesias que tienen miles y miles, ¿no?, de seguidores. Sí, Marcelo. y como recién comentábamos fuera de cámara, un mensaje para esto sin tratar de meternos en la vida de nadie, en las creencias, en la fe, sí un mensaje para las instituciones tradicionales. La Iglesia Católica Apostólica Romana tal vez haya sido una de las víctimas, si se quiere, de las iglesias evangélicas, de los protestantes, de todos estos movimientos que cada vez van cobrando más importancia y cada vez van generando más interés de muchos fieles, como vos decías, miles y miles, y que además, como lo vemos en la actualidad, no lo vimos muy lejos, hace poco en la Argentina, con la inauguración de un gran templo evangélico en una de las provincias del interior, también muy relacionado a la política, lo vimos en Brasil, lo vimos con algunos de los predicadores evangélicos en el informe, con su impronta sobre los mismísimos presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde entraba la cuestión ideológica, como lo mostrábamos también, de en su momento utilizarlos incluso como agentes en la época de la Guerra Fría, ¿no? Un mensaje que tiene que hacer pensar a muchos. Lo hablábamos recién sobre la Iglesia Católica Apostólica Romana, y las cosas que a lo mejor debería corregir, ayornar. Para no perder más fieles. Para no perder más fieles, ¿sí? Claro. De eso se trataba, y un poco para entender todo esto, contar la historia de dónde venía. Muy interesante, Marcelo, y como siempre les decimos, si quieren revivir todos estos informes, pueden meterse en el canal de YouTube de 26 Historia. Sí, aquí lo tenemos, Marcelo. @26historia, ok. Entran, ven todo el material de 26 Historia. Se suscriben, comentan, comparten. Ahí está. Y ahí pueden ver todo. Gracias, Marcelo. A vos, Santi, muchas gracias.